Entonces, buenas tardes a todos. El tema que vamos a realizar el día de hoy es hipertensión arterial y crisis hipertensiva. ¿Sí? Bueno, el tutor a cargo de esta clase soy yo, Jesús Orihuela, y vamos a comenzar, ¿no?, con los objetivos. Bueno, para terminar esta clase, sí o sí van a tener que tener estos conceptos en mente: la definición y las distintas clasificaciones de la hipertensión arterial, identificar cuáles son las etiologías de esta y algunos factores de riesgo que van a llevarlos a la enfermedad, comprender un poco la fisiopatología de la hipertensión arterial primaria, ¿no?, y un poco de la secundaria, identificar las características clínicas y la definición de una crisis hipertensiva, ¿no?, y diferenciar obviamente de la hipertensión arterial, o saber en dónde está englobada, identificar y detallar los pasos para un correcto diagnóstico de hipertensión, conocer el manejo general y el manejo farmacológico y el seguimiento del paciente con hipertensión arterial. Entonces vamos a comenzar ahora. El índice lo he dividido el tema de la siguiente manera: primero generalidades, luego etiología y fisiopatología, hablar de otros tipos de hipertensión, manifestaciones clínicas, ¿no?, si es que están presentes o no, el diagnóstico, el tratamiento, las complicaciones que pueden haber, y finalmente la diferencia entre urgencia y emergencia hipertensiva, ¿no?, dentro de lo que son las crisis hipertensivas. Entonces justamente vamos a ver primero las generalidades. Bien, entonces vamos a ver, recordando un poco de esta formulita que se encuentra en la parte izquierda, esta de aquí, de la... Acá, ¿no? Vamos a poner de eso de aquí, de lo que es la hipertensión arterial. Recuerden que la presión arterial es igual al gasto cardíaco por la resistencia vascular periférica, ¿no?, o la resistencia periférica total. Estos datos son muy importantes. ¿Por qué? Porque nos va a dar mención acerca de la regulación de la presión arterial. ¿Y qué ocurre cuando la regulación de la presión arterial no está normal? Justamente ocurre lo que es una hipertensión. Entonces, cuando la homeostasis no está adecuada, ocurre la enfermedad, ¿no? Entonces, está justamente compuesto por dos parámetros: el gasto cardíaco, que va a representar a la parte del corazón, mientras que la resistencia vascular periférica va a hacer más mención a la parte vascular, ¿no? Entonces, la resistencia vascular periférica a la parte vascular de la hipertensión arterial. Entonces, obviamente va a estar regulado tanto por la parte vascular como por la parte cardíaca. Entonces, en la parte vascular obviamente vamos a ver que hay vasoconstricción, hay vasodilatación, ¿no? Dependiendo de lo que ocurra, la presión arterial va a aumentar o disminuir. Eso lo vimos un poco en insuficiencia cardíaca, por ejemplo. Eh, con, la, con respecto a la parte cardíaca, vamos a tener que el gasto cardíaco obviamente es igual a la frecuencia cardíaca por el volumen sistólico, ¿no? Entonces, aquí importa cuánto volumen de sangre tenemos, y también importa acerca del sistema nervioso simpático o parasimpático. Entonces, si se dan cuenta, todos estos componentes que están representados por gasto cardíaco, por resistencia vascular periférica, va a influir mucho en lo que es la presión arterial, ¿no? Y aquí, de manera de resumen, se ven estos puntos que van a ser como los sensores que van a captar si la presión está elevada, si la presión está disminuida, y con qué tipo de conexiones nerviosas se encuentra conectada, ¿no? Obviamente tenemos componentes parasimpáticos, componentes simpáticos, que esto van a encargarse de, obviamente, influir si aumentar la presión, si disminuir la presión. Eso lo vamos a ver en la parte fisiopatológica mucho mejor. Por mientras, quiero que sepan eso como generalidades de la presión arterial, que es regulada, pero cuando esta regulación no se encuentra de manera adecuada, ocurre la hipertensión. Y vamos a ver algunas definiciones de hipertensión, ¿no?, para saber en qué momento hablamos de presión alta, en qué momento hablamos de hipertensión ya de grado 1, grado 2, grado 3, ¿no? Entonces, tenemos un documento de la guía española en la que nos hemos basado para hacer estas diapositivas, ¿no?, del 2022, para ver que la presión arterial óptima, ¿no?, obviamente es menos de 120, y la presión diastólica menos de 80. Recordemos que la presión arterial tiene dos valores: una presión que se capta durante la contracción, durante la sístole, en la eyección de la sangre, y una que se encuentra cuando el corazón está relajado, o sea, en la diástole. Ok, esa es la óptima, ¿no? Pero tenemos el rango normal, que es de 120 hasta 130, y la diastólica de 80 a 85, como podemos ver aquí. Tenemos una presión arterial normal alta, que aún no se considera hipertensión como tal, ¿no?, que tenemos hasta 130, como pueden ver, o un poco más de 85. Y luego ya tenemos los rangos de hipertensión arterial.
Mayor a 140 ya empezamos a hablar de hipertensión. Eso hay que tenerlo en cuenta porque nos va a servir muchísimo luego para ver tanto el diagnóstico como, como el tratamiento. Saber si darle cambios de estilo de vida o combinarlo con el tratamiento farmacológico, usar tal vez monoterapia o terapia combinada. Eso lo vamos a ver más adelante, pero quiero que mantengan en cuenta este cuadro con los valores de la presión arterial, cuando considera alta, normal o grados de hipertensión ya. Pero igual no se preocupen, este cuadro lo vamos a volver a poner en la parte de diagnóstico, en la parte de tratamiento específicamente. ¿Ya? Entonces, y bueno, aquí vemos ya una presión mucho más alta, la de grado 3, ¿no? Entonces, donde vamos a hablar ya de crisis hipertensiva, y eso lo vamos a ver en un momento. Ok, ¿no? Y bueno, obviamente aquí, ¿cómo se toma la presión arterial? ¿No? Tenemos acá lo que es el tensiómetro, el manguito y todos estos componentes de un tensiómetro para poder calcular la presión arterial. Que no es el tema en sí de cómo calcular la presión arterial, sino vamos a ver la parte patológica de la presión. Entonces, justamente vamos a ver cuáles son las causas, cómo dividimos a la presión arterial según las causas y un poco cómo funciona este desbalance, ¿no?, con la fisiopatología. Entonces vamos a ver primero lo que es la hipertensión primaria y una hipertensión secundaria. Entonces una hipertensión primaria, primero que todo, es, en sí, aparece la presión arterial alta debido a algunos factores de riesgo al que está expuesto una persona, ¿no? No consecuencia de una enfermedad. Cuando es consecuencia de una enfermedad, hablamos de secundaria, que lo vamos a ver en un momento a detalle. Pero abajo les puse un cuadro con algunas diferencias. Entonces, en una hipertensión primaria, es lo que más va a predominar, ¿no? Cuando vemos a una persona con hipertensión, posiblemente sea primaria, ¿no? Por este porcentaje. Entonces, 90-95% es hipertensión primaria, mientras que un 5 a 10% es secundaria. Tenemos las edades de inicio también, las edades en donde van a ir predominando estos valores de hipertensión, ¿no? Entre 35 y 50 años, en estas edades se presenta lo que es la hipertensión primaria. Mientras si hablamos de menores de 30 años, tal vez mayores de 50, ya un poco estamos viendo que posiblemente sea hipertensión secundaria, tal vez consecuencia de otra enfermedad subyacente que esté presentando el paciente. Luego vamos a ver el inicio, obviamente en hipertensión primaria el inicio es gradual, ¿no? ¿Por qué? Porque hay factores de riesgo, tanto modificables como no modificables, que lo voy a explicar ahora, que van a ir acumulándose con el tiempo, van a ir ahí dañando obviamente la homeostasis de la presión arterial, de la regulación, provocando hipertensión. Por eso es gradual. Mientras que la hipertensión secundaria tenemos que es un inicio brusco. ¿Por qué? Porque es consecuencia de otra causa como tal que es una enfermedad, ¿no? Entonces, ojito con esto, ¿no? Con estas diferencias. Y bueno, acá justamente les puse, ¿no?, los factores de riesgo que predominan muchísimo en la hipertensión primaria y las enfermedades subyacentes en la hipertensión secundaria. Entonces vamos a hablar un poco de los factores de riesgo de la hipertensión primaria, ¿no? Ya, entonces, ya, entonces tenemos aquí los factores de riesgo no modificables. Acá, factores, vamos a poner factores de riesgo no modificables. Y aquí tenemos a los factores de riesgo que sí son modificables. Modificables. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Estos factores no los vamos a poder cambiar. No le vamos a decir a la persona, por ejemplo, ¿no?, antecedentes familiares, ¿ya? Tiene familiares con hipertensión. No le podemos decir, ok, no, cámbiate de familia, cámbiate de una familia que no tenga hipertensión. No, no le podemos decir eso. Son factores que no podemos cambiar en el paciente. Mientras que los modificables sí. ¿Cómo? Voy a poner algunos ejemplos ahora. Entonces, a ver, vamos a ver, no modificables tenemos los antecedentes familiares, ¿no? Obviamente. Antecedentes familiares. ¿Qué más tenemos en factores de riesgo no modificables, ¿no? O bueno, ¿qué creen que pueda tener? A ver, si me pueden ayudar, algunos que quieran participar, pueden escribirlo por chat, ¿no? Por privado o para todos, o pueden prender su micro también, no tengo ningún problema, pero de una manera que sea más dinámica. Entonces, ¿qué factores de riesgo no modificables puede haber en la hipertensión? O me pueden decir uno modificable, que también sirve. No me ponen modificable y me ponen el factor de riesgo. O no modificable y me ponen el factor de riesgo. Ajá, ahí me han puesto no modificables, ¿no? Claro, muy bien, Ximena. Edad, sexo, raza, es correcto, ¿no? La raza y la etnia son otros factores no modificables. Las personas de raza negra
son más predisponentes a sufrir de hipertensión. La edad, obviamente, la edad avanzada, ¿no? Son factores que no podemos cambiar. Claro, si una persona es mayor, ya no podemos decirle que sea menor. Entonces, edad avanzada, ¿no? El sexo también, correcto. Ya está, no son factores de riesgo no modificables. Pero también tenemos modificables, ¿no? Entonces, ¿tienen alguna idea de cuál puede ser un factor de riesgo modificable que pueda predisponer a sufrir hipertensión arterial, primaria específicamente? ¿Qué se les ocurre en modificables? Ese me parece que es más sencillo, ¿no? Más sencillo. Son malos hábitos, por así decirlo. Exacto, exacto, ¿no? Muy bien. Los hábitos nocivos como tabaco, mala alimentación. Muy bien, Nancy, Ximena, me está comentando. Correcto, ¿no? Entonces vamos a poner, ¿no? Obviamente el sobrepeso y la obesidad. Disculpe. El sobrepeso y la obesidad. Vamos a poner acá sobrepeso y obesidad. Obviamente son factores modificables, obviamente, porque nosotros podemos decirle al paciente que baje de peso, ¿no? Inactividad física, claro, falta de ejercicio, que es la inactividad física. Muy bien. Inactividad física, claro, el sedentarismo, justamente eso, ¿no? Inactividad física. Tenemos otros factores de riesgo modificables, por ejemplo, fumar, ¿no? También nos puede, es un factor de riesgo. La ingesta aumentada de alcohol, también. Ingesta aumentada de alcohol. ¿Qué más? ¿Se les ocurre algo más? Una dieta alta en sodio, también. Mucha sal, también. Y vamos a ver por qué, ¿no? En la parte fisiopatológica, por qué es que esto puede predisponer a hipertensión, que tiene mucho sentido. Las personas que presentan, bueno, eso lo vamos a ver luego ya, ¿no? Que tengan familiares con diabetes no controlada, o los pacientes con diabetes no controlada, ¿no? También, es como parte de los factores de riesgo modificables, ¿no? Que es la modificación controlar la diabetes. Tal vez ajustar la dosis, o con los factores, con estos buenos hábitos, ¿no? Tratar de que el paciente tenga buenos hábitos. Y ya, correcto, ¿no? Esos son los factores de riesgo tanto no modificables como modificables. Ahora vamos a hablar un poco de la secundaria, esta de aquí. Entonces vamos a agarrar como que algunos órganos para ver qué enfermedades nos puede causar, ¿no? Entonces, hipertensión secundaria, ahora vamos a ver con la parte neurológica, ¿no? Por ejemplo, vamos a poner neurológica. Neuro. En la parte neurológica, por ejemplo, el uso de psicoestimulantes puede predisponer a hipertensión. Psicoestimulantes, ¿no? Pueden elevar la presión. También el aumento de la presión intracraneal también. Presión intracraneal puede conllevarte una hipertensión. Obviamente secundaria, ¿no? A estas enfermedades. ¿Qué más? ¿Qué otro tipo? Algunos tratamientos farmacológicos pueden funcionar como factores de riesgo para sufrir de hipertensión. ¿Como cuál? Por ejemplo, bueno, uno del tratamiento farmacológico, los AINES. Los AINES. Los AINES. ¿Y hasta qué más? Enfermedades cardíacas como coartación de aorta, por ejemplo. Coartación de aorta. Enfermedades renales también, obviamente. Por ejemplo, vamos a poner acá renales. ¿Como quiénes? La enfermedad renal crónica, ¿no? O insuficiencia renal, ¿no? Que puede ser o la hipertensión general, general enfermedad renal, o enfermedad renal que te lleve a una hipertensión, ¿no? Una glomerulonefritis también, glomerulonefritis, estenosis de la arteria renal también, de la arteria renal. La arteria renal. Pueden conllevarte a una hipertensión. Ah, claro, también puede ser, ¿no? Como mencionan así, IRC. Insuficiencia renal crónica, correcto, ¿no? Acá lo puse, ¿no? IRC o IRC. ¿Qué más, no? Apnea obstructiva del sueño, ¿no? Como enfermedad respiratoria también te puede llevar a una hipertensión, que esto es consecuencia de la obesidad, ¿no? También. Y los hiper de los endocrinos, ¿no? Tenemos hiper, yo lo llamo los hiperendocrinos. Los hiperendocrinos. ¿Como cuáles? A ver, tenemos el hiperaldosteronismo.
el hipercortisolismo, el hipertiroidismo, ¿no? La hiperplasia congénita suprarrenal también, ¿no? Esos son los endocrinológicos, que te pueden conllevar a una hipertensión también secundaria. Entonces no se olviden de los hiperendocrinos, ¿no? Te van como que hormona por hormona, ¿no? Aldosterona, hiperaldosteronismo. Cortisol, hipercortisolismo, ¿no? Hiperplasia suprarrenal congénita también puede conllevarte una hipertensión, hipertiroidismo también. Entonces esos son los hiperendocrinos, listo. Eso con respecto a la etiología, y un poco hablamos de la fisiopatología. Entonces aquí les he puesto de manera separada, ¿no? Para que puedan ver cómo está conectado tanto a los vasos sanguíneos, al corazón la parte renal, ¿no? Entonces, vamos a ver aquí, junto con la fórmula que les mostré, esta de la presión arterial es igual al gasto cardíaco por la resistencia vascular periférica. Y recuerden que el gasto cardíaco está formado por la frecuencia cardíaca y por el volumen sistólico. Y la resistencia vascular depende de si hay vasoconstricción, si hay vasodilatación. Ya, no se olviden de eso, porque esto nos va a permitir jugar con los valores de la presión arterial. Entonces, digamos que hay una estimulación, un aumento de la estimulación del sistema simpático. Entonces aquí, aumento del sistema nervioso simpático. Obviamente el sistema, perdón, simpático, esta es una S, debería ser una S. Ya, vamos a borrarlo ya, para que no haya confusión. Borrador, acá. Ya, entonces, el sistema nervioso simpático. Sistema nervioso simpático. ¿Qué tipo de hormona libera, bueno, perdón, neurotransmisores, juega con el sistema nervioso simpático? A ver, ¿quién recuerda, no? Primero con el simpático y luego con el parasimpático. ¿Cuál con cuál? ¿Cuál es el neurotransmisor por excelencia en cada uno? El característico, ¿no? El protagonista de cada uno. Ahí pueden escribírmelo por el chat. Ajá, ya. ¿Esa adrenalina en cuál sería? ¿En simpático o parasimpático? Ajá, correcto, ¿no? Simpático, adrenalina o epinefrina. ¿Y el parasimpático, con cuál juega el parasimpático? Ah, ¿recuerdan? Para el parasimpático es la acetilcolina, ¿no? Acetilcolina. Por eso se le llaman a los receptores colinérgicos, ¿no? Mientras que del sistema nervioso simpático son los receptores adrenérgicos, porque justamente se une la adrenalina, mientras que el parasimpático colinérgico porque se une la acetilcolina. Correcto. Entonces, con esto vamos a jugar, principalmente con los adrenérgicos, con los receptores adrenérgicos. Entonces, ¿qué pasa, no? Obviamente este sistema nervioso simpático va aquí, a los vasos sanguíneos. Los vasos sanguíneos tienen receptores adrenérgicos, ¿no? Por ejemplo, tenemos los receptores alfa 1. ¿Qué van a hacer estos receptores con los vasos sanguíneos? ¿Vasoconstricción o vasodilatación? ¿Quién recuerda esa parte? ¿Qué le haría el sistema nervioso simpático a los vasos sanguíneos? ¿Vasoconstricción o vasodilatación? ¿No? ¿Lo vuelve más pequeñitos o más grandes? ¿Qué creen que ocurre con el sistema nervioso simpático? Ya, no, aún no me responden nada. Entonces le voy a dar una ayuda, ¿no? Ahí. Este sistema nervioso simpático libera adrenalina o epinefrina. Este se une al receptor adrenérgico alfa 1 que se encuentra en los vasos sanguíneos y va a provocar lo que es vasoconstricción. ¿Ya? Vasoconstricción. ¿Ya? Esta vasoconstricción, recordemos que es un componente de la resistencia vascular periférica, o que representa los vasos sanguíneos. Si hay aumento de la vasoconstricción, ¿qué va a pasar con la resistencia? Aumenta. Entonces, esta vasoconstricción aumenta la resistencia vascular periférica. Y este aumento de la resistencia vascular periférica, ¿qué le va a hacer a la presión arterial? Miren, están en relación directa. Aumenta la presión arterial. Por lo tanto, la presión arterial aumenta. Entonces, un aumento de la estimulación del sistema nervioso simpático te puede llevar a un aumento de la presión arterial. Por este mecanismo, pero podemos ver otro mecanismo también, hacia el corazón. El corazón representado por el gasto cardíaco, ¿sí? Entonces, vamos a ver. El corazón.
También le llega acá, ¿no? Acá le llegan los receptores adrenérgicos al corazón. ¿Pero qué receptores adrenérgicos tiene el corazón? ¿Recuerdan? Bueno, puede haber dos tipos de receptores, ¿ya? Entonces, ya bueno, el primero, ¿no? Obviamente, son los receptores beta 1 adrenérgicos, y estos tienen dos acciones en el corazón. Uno, afectar la frecuencia cardíaca. ¿Qué le va a hacer? Aumentar la frecuencia cardíaca. El corazón va a latir, va a tener más latidos por minuto. Al aumentar la frecuencia cardíaca, mira, aumentamos la frecuencia cardíaca, ¿qué aumenta? El gasto cardíaco aumenta. Y si aumenta el gasto cardíaco, va a aumentar la presión arterial, porque están en relación directa. Entonces vamos a poner aquí, aumenta el gasto cardíaco, aumenta la presión arterial. Pero por el otro lado también tenemos que esta adrenalina aumenta la contracción, la contractibilidad del corazón. O sea, el corazón va a bombear con más fuerza. Ya, ¿y dónde vemos eso del bombeo? Acá, el volumen sistólico, ¿no? Entonces, aumenta la contractilidad, aumenta el volumen sistólico. Si aumenta el volumen sistólico, aumenta el gasto cardíaco. Y si aumenta el gasto cardíaco, aumenta la presión arterial, porque están en relación directa. ¿Ven? Tiene mucho sentido. Para los vasos sanguíneos, que está representado por la resistencia vascular periférica, para el corazón, que está representado por el gasto cardíaco, juega con todos los componentes para poder elevar la presión arterial. Entonces es muy importante conocer esto. Ya, correcto. Entonces ya, también puede afectar a lo que son los riñones, ¿no? ¿Por qué? Porque también tienen receptores acá, receptores adrenérgicos que van a liberar lo que es la renina. La renina. ¿Y qué pasa con la renina? Bueno, la renina juega en lo que es este sistema, que no sé si lo conocen. Eso quería preguntar también. ¿En qué año están los presentes, no? Si me pueden poner en el chat en qué año de medicina se encuentran, para tener una noción de lo que voy a comentar ahora o posterior, ¿no? Entonces, no sé si me puedan poner ahí en qué año se encuentra cada uno. A ver, Junior me dice tercer año, ya, correcto. A ver, los demás en qué año se encuentran, para saber. Nancy, Jimena, Flor, César, en qué año más o menos están en medicina? Tercer año, ya, bueno, parece que están en tercer año. Hay dos de tercer año. Alguien de cuarto, alguien de segundo, tal vez. O de quinto. Bueno, nadie dice. Ah, ya, tercero, ya, creo que todos están en tercero. La mayoría está en tercero, ya van tres de tercero. Ya. Ok, entonces, vamos jugando con eso, ¿no? Ya. Entonces, hay un sistema que conecta tanto la parte cardiovascular con la parte renal. No sé si lo recuerdan. El sistema renina-angiotensina-aldosterona. ¿Lo conocen? ¿O han escuchado hablar, no? Creo que en tercer año sí llevan ya fisiología, ya conocen esos temas. Eh, entonces, ¿conocen el sistema renina-angiotensina-aldosterona? No sé si me pueden poner un check o me ponen sí, sí, sí. No. Ya me he puesto una manito arriba. ¿Qué dicen los demás? ¿Sí? ¿Sí? ¿No hay problema? Sí, ya, perfecto. Ya, perfecto. Sí, sí, sí maneja. Sí, ya. Entonces, obviamente, aquí el sistema nervioso simpático ya, sí, también me han dicho, va a provocar la liberación de renina. ¿Ya? Esa renina, como saben, va a empezar a activar el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Entonces, la renina va a provocar que transforme la angiotensina 1 en angiotensina 2, la angiotensina 2, perdón, el angiotensinógeno en angiotensina, ¿no? La angiotensina 1, a través de la enzima convertidora de angiotensina, va a transformarlo en angiotensina 2. Y esto va a provocar todas las acciones del sistema renina-angiotensina-aldosterona. ¿Y cuál es el objetivo de este sistema renina-angiotensina-aldosterona? Aumentar la presión arterial. Por lo tanto, si se libera renina, vamos a ver que va a haber una estimulación, un aumento de la presión arterial, obviamente, ¿no? Aumento de la presión arterial.
Por eso les preguntaba, ¿no? Si lo conocían para no explicar todo el sistema de renina que te enseñan los temas. Entonces, que sepan la consecuencia, ese es el principal. Renina, va a aumentar la renina, provocar el aumento de la presión arterial. Correcto. Igual con el riñón, ¿no? Justamente he comentado aquí, ¿no? Ya, ¿qué va a pasar? Digamos que hay un aumento de la retención de sodio. Ya, bueno, no, olvídense esta flecha. Vamos a hablar acá de algo de cero. Retención de sodio. Un poco recordando renal, ¿ya? Aumento de la retención de sodio. ¿Cuál es la función del sodio en sí como tal aquí, ¿no? Recuerden que el sodio jala agua. Si hay un aumento de la retención del sodio, el agua se va a retener también. Por lo tanto, va a aumentar el volumen sistólico. Al aumentar el volumen sistólico, entonces vamos a poner acá, ¿ya? Aumenta la retención, aumenta la volemia, es decir, el agua, ¿no? El agua en la sangre aumenta. Si aumenta la volemia, aumenta el volumen sistólico. Si aumenta el volumen sistólico, aumenta el gasto cardíaco. Si aumenta el gasto cardíaco, va a terminar conllevando ¿a qué? Al aumento de la presión arterial. Entonces también es importante la retención de eso. Por eso es importante que una dieta alta en sodio te puede conllevar a una hipertensión, justamente por este mecanismo. Entonces, mucho ojito con esto, ¿no? Y esto explica en sí la parte de la fisiopatología de la hipertensión primaria. ¿No? De la secundaria, obviamente, la enfermedad va a conllevarlo a la hipertensión arterial. Por eso es que ya no lo menciono aquí. Pero esto es importante porque jugamos con la fórmula que les puse de presión arterial, gasto cardíaco, resistencia vascular periférica. Esto nunca se olviden. Nunca se olviden que es eso de aquí y que gasto cardíaco es frecuencia por volumen sistólico. Nunca se olviden. Ya, bueno, si pueden, vean el repaso que di de insuficiencia cardíaca, en donde explico a más detalle estas fórmulas y que el volumen sistólico tiene 3 componentes y ahí se pueden jugar con varias partes tanto de las enfermedades cardíacas. Así que es importante que manejen esos conceptos. Listo, ¿hay otro tipo de hipertensión? Sí, tenemos la hipertensión de bata blanca, que es una hipertensión muy traviesa, muy curiosa. ¿Por qué? Justamente porque cuando estás en el consultorio y te toman la presión, te sale alta, pero cuando estás fuera de ella, no te sale normal. A eso le llamamos hipertensión de bata blanca. Que puede ser tal vez por nerviosismo, o haber esperado mucho tal vez ahí, que se puede elevar la presión un poco, sí. Y eso conlleva, ¿no? Y lo contrario, que es justamente la hipertensión enmascarada, ¿no? Que en consultorio no lo vemos normal, pero fuera del consultorio, ¿no? Con algunos dispositivos, sí se puede ver que hay una elevación de la presión arterial, fuera del consultorio, ¿no? Entonces, eso lo he plasmado en este cuadro a manera de resumen. Luego tenemos la hipertensión sistólica aislada, en donde solamente un componente de la presión arterial, sistólico-diastólica, está aumentada. En este caso, como es sistólica aislada, la presión sistólica está mayor a 140, mientras que la diastólica está dentro de los límites normales, ¿no? Y esto puede ocurrir en personas mayores, ¿no? ¿Por qué? Porque los vasos sanguíneos de estas personas mayores se encuentran más esclerosados, más estenosados, y por lo tanto va a aumentar la vasoconstricción, aumentando la presión arterial, ¿no? Específicamente de la eyección, de la parte sistólica. Entonces, mucho ojo con esto. Que podría tener consecuencias cardíacas o renales también, ¿no? Entonces, vean otros tipos de hipertensión. Bata blanca, la hipertensión enmascarada o la sistólica aislada en personas mayores. Y listo. Ahora vamos con las manifestaciones clínicas. La típica, ¿no? Cuando una persona tiene hipertensión, ¿qué manifestaciones clínicas tenemos? Y la respuesta es asintomático, ¿no? Mucho cuidado con esto. Cuando presentamos síntomas es porque ya hablamos de una crisis hipertensiva que la vamos a ver al final. Pero a veces escucho mucho, ¿no? Uy, me duele la cabeza, dicen, ¿no? Posiblemente estoy con la presión elevada. Ya, pero no, ¿no? O sea, cuando tienes un dolor de cabeza por la presión elevada es porque estás en una crisis hipertensiva. Y viene con otras manifestaciones también. No es algo que estás tranquilín, te duele la cabeza y ya. No, no, eso no pasa. Por eso la hipertensión es importante saber cómo diagnosticarla y cómo hacer para identificarla, porque es silenciosa, es una enfermedad silenciosa. Entonces hay que tener cuidado con eso. Y vamos con el diagnóstico. Entonces, vamos a dividir el diagnóstico en 3 partes. En la detección de la hipertensión, o sea, es decir, hacemos un tamizaje y decir, uy, aquí encontramos a alguien con presión elevada. Ya, pero eso no significa que tenga hipertensión. Con que te salga una vez elevada en consultorio no significa que tengas hipertensión arterial. Ya,
Luego vamos con la confirmación. Ya una vez que hemos detectado que sí puede tener hipertensión, vamos a confirmarlo con un dispositivo. Eso lo vamos a ver luego. Y finalmente, cuando ya sabemos que el paciente tiene hipertensión arterial, vamos a hacer las evaluaciones posteriores para ver tal vez causa subyacente o tal vez es primaria. Eso lo vamos a averiguar, ¿no? Entonces, primero, la detección de la hipertensión arterial. Puede haber chequeos anuales, ¿no? En pacientes mayores de 40 años o personas no mayores de 40 años, pero que tengan cualquier edad, de cualquier edad, perdón, con factores de riesgo de hipertensión arterial primaria. ¿Cuáles? Las que vimos hace un momento, las no modificables, modificables, esas, ¿no? Y ahí un chequeo anual. Ya está. Tenemos, o puede ser cada 3 a 5 años, si son individuos más jóvenes, de 18 a 40 años, con presión arterial previamente normal, sin factores de riesgo, ¿no? Aquí ya más o más espaciado el chequeo, si es posible, ya. Pero ¿qué pasa? Detectamos presión arterial alta. No es suficiente. ¿Cuándo más o menos ya sospechamos de hipertensión? Cuando la presión arterial promedio es elevada en al menos 2 lecturas obtenidas en al menos 2 visitas separadas. Es decir, vas al consultorio una vez, te miden, tienes la presión alta, ok. Esperamos un momento, lo medimos de nuevo, tienes la presión elevada, ok, ya. Te citamos otro día, separado, en tipos separados. Te revisamos, ¿tienes la presión arterial? Sí, ya. Lo revisamos de nuevo en un tiempo, ¿tienes la elevada? Sí, ya, ok. Aquí ya vamos a sospechar de hipertensión. En al menos 2, porque podemos citarlo otra vez, y si encontramos este patrón de que aún está elevado, entonces ojito ahí, hipertensión. Entonces, pero vamos a hacer una prueba confirmatoria ya que tenemos la sospecha alta, podemos utilizar el mapa, ¿no? Que es un dispositivo que va a medir la presión arterial a intervalos. O sea, es este dispositivo aquí que ven acá, ¿no? Le ponemos tac, tac, y se lo lleva a su casita. Ahí. Esto le va a estar calculando la presión arterial cada 30 minutos durante 12 a 24 horas, o sea, todo un día. Entonces ya cuando termine esta evaluación, vemos si de verdad tiene presiones arteriales altas constantes, ¿no? Vamos a verlo ahí. Ya está. O podemos capacitar al paciente para que se tome la presión en su casa cada cierto periodo, y lo apunte, ¿no? Y luego nos lo hace ver. Pero obviamente aquí hay que capacitar al paciente sí o sí. Ya está, ¿no? Y con esto confirmamos la hipertensión. Ya hemos detectado, lo hemos mandado a hacerle el mapa o a que se tome él mismo su presión periódicamente y nos sale que sí, tiene hipertensión. Vamos a hacerle la evaluación posterior, que es hacerle la exploración física, tomarle la historia clínica completa, hacerle algunos estudios de rutina, pruebas de función renal, entre otras, ¿no? De pruebas cardíacas, para ver cuál es la etiología que conllevó a esta presión arterial. Tal vez ahí vemos si es primaria o secundaria, ¿no? Tal vez con la edad también podemos más o menos sospechar eso, pero obviamente hay que hacer una evaluación para ver si hay un detonante de esta presión arterial. Y ya está, ¿no? Ese es con respecto al diagnóstico. Ahora vamos al tratamiento. El tratamiento aquí también es muy importante, ¿no? Acá está el cuadro que les puse al inicio para que no nos olvidemos. Y esto es importante, ¿por qué? Porque vamos a ver qué tratamiento darle dependiendo de la presión arterial. Entonces, obviamente, si tenemos una presión arterial normal, ok, no pasa nada, ¿no? Si lo tenemos normal un poco alta, ahí podemos decirle al paciente que modifique el estilo de vida, ¿no? Tratamos de captar aquí los factores de riesgo y le pedimos un régimen para que se encargue de modificarlos, ¿ya? Pero si vemos pacientes con rango de hipertensión arterial, ya, ojo, que si es presión alta más factores de riesgo, y ahí sí le damos tratamiento farmacológico, más el estilo de vida, siempre acompañando de los hábitos, ¿sí? Siempre acompañar de los hábitos. No podemos darle solamente tratamiento farmacológico, porque si su estilo de vida sigue siendo no adecuado, no va a parar esa presión. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. Y obviamente aquí ya cuando es hipertensión grado 1, grado 2, vamos a tener que darle tratamiento farmacológico, ¿no? Tratamiento farmacológico más estilo de vida, ¿no? Modificación del estilo de vida, sí o sí. Ya está. Vamos a jugar con eso y vamos a ver cómo manejarlo farmacológicamente. Este cuadrito lo voy a llenar en un momento. Primero que nada, vamos a presentar los cambios del estilo de vida. ¿Cuáles son los cambios que tenemos que realizar?
Esta es la intervención, este es el objetivo. Este es un cuadro de resumen que les estoy colocando aquí para que sea más fácil de visualizar. ¿No? Porque los cuadros están más grandes, te dice cuánto baja la presión por cada acción, ¿no? Que baja 10 milímetros de mercurio, algunos bajan más, otros bajan menos, ¿no? Pero aquí les puse esto que es para poderlo verlo de una, ¿no? Entonces, obviamente la pérdida de peso, importantísimo, ¿no? Mantener en el peso ideal al paciente. La dieta y el ejercicio. Entonces, esto se juega con esos tres. Pérdida de peso, dieta y ejercicio. Pero la dieta tiene varios componentes. Vamos a ver cuáles, ¿no? La dieta DASH. Es una dieta rica en frutas, en cereales integrales, en verduras y bajo en grasas saturadas y grasas trans, ¿no? Ya está, ¿no? Acá, dieta alta en frutas. Disminuir el consumo de sodio. ¿Cuánto? Ingestión diaria de menos de 1500 miligramos, es decir, menos de 1.5 gramos, ¿no? De sodio al día. Entonces hay que cuidar la sal, ¿no? El consumo de sal. Aumentar el consumo de potasio, sí, aumentar la ingesta de 3.5 a 5 gramos de potasio, más o menos. Disminuir el consumo de alcohol, obviamente, ¿no? Y si la persona tiene dependencia al alcohol, proporcionarle el asesoramiento, ¿no? Por eso sí es necesario. Ya está, ¿no? Y el ejercicio, ¿no? Ejercicio aeróbico, de resistencia dinámica e isométrica. ¿A qué me refiero? Aeróbico, salir a trotar o a hacer caminatas largas, más o menos unos 30 minutos tal vez al día, ¿no? O 20, 30 minutos, ¿no? Dependiendo de cuál es de qué tanto es la presión, ¿no? Elevada. Resistencia dinámica es ejercicio con pesas, ¿no? Y mientras que la resistencia isométrica pueden ser usando mancuernas, por ejemplo, ¿no? Entonces, todo este régimen le proporcionamos al paciente para que pueda modificarlo y pueda reducir estos factores de riesgo para que pueda bajar la presión arterial, ¿no? Solamente se aplica esto, bueno, si la presión es alta, ¿no? Y podemos así evitar que siga aumentando, ¿no? Pero si ya tenemos presión elevada, vamos a hablar ahora sí o sí de tratamiento farmacológico, ¿ya? Entonces, acá es si la presión arterial es simplemente elevada, o sea, no está en rango hipertensivo. Y acá es cuando ya hablamos de hipertensión arterial, ya sea de grado 1, grado 2. Ya. Entonces, aquí podemos, presión elevada, ¿no? Obviamente, con factores de riesgo. Vamos a aplicar la monoterapia. Es decir, vamos a darle un medicamento de primera línea, que lo vamos a ver en un momento cuáles son los de primera línea y los de segunda línea. Entonces, monoterapia, medicamentos de primera línea. Ya. Ya, hipertensión arterial, ya en rango hipertensivo, esta de aquí, muy alta, con factores de riesgo tal vez, ¿sí? O sin factores de riesgo. Y aquí vamos a hablar de la terapia combinada. Vamos a darle 2 medicamentos de primera línea. ¿Cuáles? Ya, esto sí es importante que lo sepan, ¿no? Vamos a darle acá. Tenemos 2 opciones para cada uno. Podemos darle un IECA, un inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina, o un ARA2. Un ARA2. Entonces, ya llevaron farmacología, ¿verdad? Aquí los presentes han llevado farmacología. Si pueden, pónganme sí, no, ¿no? Para saber, ¿no? Igual les voy a decir cuáles son los medicamentos que estoy poniendo acá, ¿no? En los IECAS arados. Les voy a mencionar en la siguiente. Ya, sí, sí han llevado farmacología. ¿Alguien que no haya llevado aún? Bueno, nadie me dice nada todavía. Rosa María me dijo que sí. Ya, perfecto. Sí, bueno, ya. Entonces sí han llevado farmacología. Ya. Entonces, IECA o ARA2, ¿no? Cualquiera de los dos. No los dos, ¿ah? Cuidado. Cualquiera de los dos. Y esto sí se combina, pues terapia combinada, con otros 2 medicamentos, ¿no? ¿Cuáles? Los bloqueadores de los canales calcio, ¿no? O los calcioantagonistas se le llaman, ¿no? Ya estos, o los diuréticos. Vamos a ver, un tipo de diurético. ¿Qué tipo de diurético? Tiacídico. Las tiacidas. Ya está. Eso es el manejo que se va a realizar. YECA o ARA2 más beta, bloqueador de los canales calcio o una tiacida.
Entonces, vamos a proporcionar ambos. Entonces, puede ser IECA con tiazida, o puede ser IECA con bloqueador de canales calcio, o ARA2 con canales calcio, o ARA2 con tiazida. Cualquiera de los dos puede ser, ¿no? Obviamente, esto sumado a tratar la comorbilidad. Si el paciente tiene una enfermedad subyacente, hay que tratarlo. O modificarlo y darle el medicamento que trate la hipertensión o la enfermedad subyacente. Para eso están los medicamentos de segunda línea, que lo vamos a ver ahora. Entonces, ya les he puesto acá esta palabrería. Vamos a ver cuáles son cada uno. Entonces, los IECA o inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, estos de aquí. ¿Cuáles tenemos? Los medicamentos que terminan en pril, ¿no? Lisinopril, enalapril, captopril. Esos son los IECAs. Ya. Los ARA2 o antagonistas de los receptores de angiotensina. Tenemos aquí los medicamentos que terminan en sartán. Losartán, valsartán, ya está. Ahí están esos. Tenemos los diuréticos tiazídicos, por ejemplo, la hidroclorotiazida. Tenemos los bloqueadores de los canales calcio, dihidropiridínicos, ¿no? De dos tipos, ¿no? En los dihidropiridina tenemos amlodipino, nifedipino, ¿no? Los que terminan en dipino. Y en los no dihidropiridínicos tenemos el verapamil o el diltiazem. Entonces, nosotros en la terapia combinada, primero en la monoterapia podemos elegir cualquiera de estos, ¿no? Generalmente IECA se le da, ¿no? El captopril, perdón, el enalapril, o un ARA2, ¿no? Los sartán, ¿no? Pero también le da terapia combinada. En esa podemos, por ejemplo, los sartán, ¿no? Con nifedipino, por ejemplo, ¿no? Es una terapia combinada porque estás agarrando un ARA2 con un bloqueador de canal calcio. Ya está. Pero también tenemos medicamentos de segunda línea, que son beta bloqueadores, por ejemplo. Los que terminan en LOL, ¿no? Carvedilol, nadolol, propanolol, atenolol, bisoprolol, que se usan los beta bloqueadores. Que podemos usarlo en otras enfermedades también, ¿no? Por ejemplo, en las insuficiencias cardíacas compensadas, ojo, si el paciente presenta insuficiencia cardíaca, boom, le damos un beta. Que puede matar a dos pájaros de un tiro, ¿no? Obviamente la hipertensión y justamente la insuficiencia, ¿no? Ya, que tenemos varios tipos, ¿no? Los inespecíficos, los que agarran alfa, beta, los no específicos, ya está. Y los que sí son específicos. Ya. Tenemos los diuréticos de ASA, como la furosemida, ¿no? Eso principalmente más en emergencia, ¿no? Para una acción más rápida. Furosemida. Los diuréticos de ASA son más, obviamente, poder diuresis más potente. Antagonistas de aldosterona como la espironolactona, alfa bloqueadores como la prazosina o doxazosina, agonistas alfa 2 también como la metildopa, vasodilatadores arteriales directos como la hidralacina, que estos se dan en embarazadas principalmente, en embarazadas, porque ojito con los otros que pueden tener efectos adversos, así que en embarazadas, ¿no? Se usa hidralacina. Son medicamentos de segunda línea para tratar comorbilidades o enfermedades subyacentes, o en casos especiales, ¿no? Ya está. Eso es el tratamiento farmacológico. Ahora vamos a ver cómo es el seguimiento a largo plazo, ¿ya? El seguimiento a largo plazo. Entonces, primero, paciente en tratamiento, primero, no farmacológico, ¿no? No farmacológico. Y aquí, paciente en tratamiento farmacológico. Vamos a ver uno cada uno. A los no farmacológicos le vamos a dar un seguimiento más o menos de 3 a 6 meses, ¿no? O sea, en 3 meses vuelves a la consulta. Lo evaluamos, ¿no? Si en estos después de 3 meses, nos preguntamos, ¿la presión arterial está controlada? Eso nos preguntamos. ¿Controlada? Si la respuesta es sí, sí. Y acá si la respuesta es no. Si la respuesta es sí, entonces continuar con el seguimiento. Cada 3 meses no hay problema. Continuar. Pero si la respuesta es no, aquí hay que iniciar tratamiento farmacológico. Iniciar tratamiento farmacológico.
Si el paciente ya inicialmente estaba en tratamiento farmacológico, acá que hacemos seguimiento cada mes, cada un mes. Ya, y nos preguntamos nuevamente, ¿la presión arterial está controlada? Si la respuesta es sí, está controlada, entonces volvemos a evaluar cada 3 a 6 meses. Pero si la respuesta es no, entonces aumentamos la terapia. O sea, tal vez aumentar la dosis o aumentar el medicamento, se le agregamos un medicamento más. Y damos seguimiento cada mes. Igual, seguimiento cada mes. Hasta ver si la presión está controlada. Y listo, ese es el seguimiento que hay que dar posterior al tratamiento de la presión de la hipertensión, ¿no? Vamos a ver algunas complicaciones. Entonces, ahí he puesto algunos órganos que van a ser afectados. Entonces, vamos a ver acá la parte neurológica. Aquí en la parte cardiovascular principalmente. Y aquí la parte renal. También tenemos la parte oftalmológica, ¿no? Que está afectando. Entonces, vamos a ver. En la parte neurológica, pueden haber ACVs, sí, accidente cerebrovascular por la hipertensión. Pueden haber, ¿no? Pueden haber lo que es el ataque isquémico transitorio, ¿no? Que es justamente muy parecido a las manifestaciones neurológicas que se producen en un ACV, pero es momentáneo y es reversible, ¿no? Entonces, pueden haber esto, ¿no? Pero principalmente los ACVs, el accidente cerebrovascular, ¿no? Que puede ser infarto o puede ser derrame cerebral. Entonces, eso puede provocar la hipertensión. A largo plazo, si hay crisis hipertensiva, eso puede causar. Y otro tipo de manifestaciones como la demencia vascular, ¿no? Que es pérdida de capacidades cognitivas, la demencia vascular, ¿no? Porque hay tal vez unos microinfartos, algunos infartos en algunas regiones de la corteza cerebral, por la hipertensión. Perfecto. Vamos a ver a la parte cardíaca. Entonces, si recuerdan un poco la clase de insuficiencia cardíaca, si es que han estado, y si no, pueden revisarlo también en el video que van a subir de la clase de insuficiencia cardíaca. El corazón va a hacer un esfuerzo cuando la presión esté elevada, tanto para expulsar la sangre y tratar de vencer la fuerza. ¿Por qué? Porque recordemos que, bueno, acá tenemos el corazón, ¿no? Un pequeño recordatorio. Estos son los ventrículos, este es el ventrículo izquierdo, y del ventrículo izquierdo sale la arteria aorta. Si esta arteria aorta si la presión está muy elevada, para poder bombear la sangre tiene que vencer esta presión, y no la va a poder vencer fácilmente. El ventrículo se va a agotar, obviamente, y va a haber consecuencias, ¿no? Pueden haber dos tipos de consecuencias. Una, miocardiopatía hipertrófica, es decir, que el ventrículo se ponga muy grueso, muy grueso, muy grueso. O tal vez que una miocardiopatía dilatada también puede ser, dilatada. Entonces tal vez la sangre regresa y ya se ha debilitado tanto las paredes ventriculares que son delgaditas, tienen mucho diámetro y son muy delgadas. Y como son tan delgadas ya no pueden bombear la sangre. También puede pasar. Y luego esto conllevar a la otra. Es muy posible, ¿no? Y ambas van a provocar lo que es la insuficiencia cardíaca. Insuficiencia cardíaca. Cada una de un tipo, ¿no? Porque tenemos tipos de insuficiencia cardíaca. Esta, por ejemplo, la hipertrófica puede conllevar a una insuficiencia cardíaca diastólica. Y la dilatada puede conllevar a una insuficiencia cardíaca sistólica. Entonces, en conclusión, la hipertensión puede llevar a una insuficiencia cardíaca. ¿Qué más? Puede provocar ateroesclerosis. Es decir, la acumulación de una placa en los vasos sanguíneos. Entonces, acá tenemos, digamos, el vaso sanguíneo y se empieza a acumular aquí las placas de ateroma. Esto va a estar poco a poco obstruyendo el flujo sanguíneo de los vasos sanguíneos, el flujo de los vasos sanguíneos, ¿ya? Y esto puede llevar, obviamente, a un síndrome coronario
isquémico agudo, ¿no? Síndrome isquémico coronario agudo, ¿no? ¿Cuál es el síndrome coronario conocido? Los infartos. Infarto agudo de miocardio, ¿no? ¿Por qué? Porque tal vez esta placa se ha acumulado en las arterias coronarias y la sangre no le va a llegar al miocardio. El miocardio va a empezar a estar en un entorno isquémico y se va a morir provocando infarto. El tejido se muere, provoca infarto agudo de miocardio. ¿Eso puede conllevar la hipertensión? Sí. ¿Qué pasa con los riñones? Puede haber nefroesclerosis, por ejemplo. Nefroesclerosis hipertensiva, ¿no? Por la hipertensión, obviamente. También los vasos de los riñones se van a esclerosar, igual que en el corazón, por ejemplo. O puede conllevar a, como le mencioné al principio, una enfermedad renal crónica o insuficiencia renal, ¿no? Ahí también puede provocar una falla renal. Y ya está, ¿no? Ocular también tiene consecuencias en lo que es, ¿no? Y acá tenemos, esto también se ve un poco para la parte de crisis hipertensiva, ¿no? Que son los cambios en la retina, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos el fondo de ojo, vamos a ver acá la retina. Tenemos la clasificación de Kate Wegner, que vamos a ver 4 tipos de clasificaciones, ¿no? En la primera vamos a ver vasoconstricción de los vasos retinianos. Bueno, principalmente las arterias y las venas van a estar dilatadas, ¿no? Entonces eso tenemos que observar aquí. Ya está. En el grado 2 vamos a ver un poco lo que es el signo del cruce. En la 3 vamos a ver exudados, eso hay que tener en cuenta para diferenciar. Más importante diferenciar el 3 y el 4, ¿no? Vamos a ver acá exudados. Y en el 4 vamos a ver ya edema papilar. El edema papilar. O sea, de la papila, ¿no? El edema papilar. Y ya vamos a ver la retina más atrófica, oscura, la vemos aquí. Entonces, importante conocer esta clasificación de Kate Wegner, ¿no? Ya está. Acá vamos a ver, obviamente, las más esclerosado, ¿no? El contenido. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. Acá vamos a ver solamente dilatación o contracción. Aquí vamos a ver ya daño, como esclerosis o algunos signos retinianos. Aquí vamos a ver ya la presencia de exudados o algunas hemorragias, como podemos ver aquí, hemorragias ya retinianas. Y aquí vamos a ver ya el edema de papila, el fondo de ojo se veía más hinchado. Eso es lo que vamos a ver en la clasificación de Kate. Bueno, ya está. Y vamos a terminar esto con lo que es urgencia y emergencia, o globalmente hablando, crisis hipertensiva. Cuando hablamos de una crisis hipertensiva, presión arterial sistólica mayor a 180, presión arterial diastólica mayor a 120. Ahí hablamos de crisis hipertensiva. Aquí sí vamos a ver manifestaciones clínicas. ¿Cuáles? Depende si es una emergencia o una urgencia. ¿Qué es lo único que diferencia una emergencia y urgencia? Porque ambos tienen los valores de crisis hipertensiva. ¿Pero qué lo va a diferenciar? El daño al órgano blanco. Aquí sin daño de órgano blanco, aquí con daño de órgano blanco. Eso es lo que vamos a observar. Por ejemplo, aquí, ¿a qué se refiere con daño de órgano blanco? O sea, con daño a algún órgano de nuestro cuerpo, ¿no? Por ejemplo, acá vamos a ver cefalea, ¿no? Lo que menciona el dolor de cabeza, mareo, vértigo, epistaxis, o sea, sangrado por la nariz, inquietud, insomnio, ¿no? Y en una emergencia vamos a ver cosas más serias ya, hemorragia intracraneal, encefalopatía hipertensiva, hemorragias retinianas, ¿no? Vamos a ver ya la clasificación de Wegner ya por aquí, grado 3. Vamos a tener insuficiencia cardíaca, infartos, edema pulmonar, ¿no? La persona va a presentar disnea. Dice, disección aórtica, puede conllevar a daños muy graves, y la falla renal, obviamente. O sea, la mayoría de las complicaciones provocadas por una emergencia hipertensiva. Y listo, con esto terminamos lo que es el repaso de hipertensión arterial. Entonces vamos a hacer unas 3 preguntas para poder cerrar esta sesión, ¿no? Y ustedes puedan practicar un poquito lo que han visto ahora. Entonces, tenemos una pregunta acá. Entonces, y me ayudan por el chat, ¿no? Lo que quieren recomendar y tal. Entonces, un hombre de 47 años regresa al consultorio para una cita de seguimiento una semana después de haber sido evaluado por presión arterial alta. Ya, entonces, ya lo han evaluado por presión arterial alta. Ahí. Vamos a usar mejor acá el resaltador. Acá, presión arterial alta.
Trabaja como banquero de inversión. Y él dice, estoy casado con mi trabajo y no tiene tiempo para actividad física. Ahí vemos otro factor de riesgo. En su mayoría pide comida para llevar y comida rápida. No fuma cigarrillos ni consume drogas. Bebe 2 a 3 cervezas de 12 onzas al día, ¿no? O sea, es bebedor frecuente. No tiene antecedentes personales ni familiares, enfermedad, no toma medicamentos, ya. Mide 186 centímetros de altura, pesa 84 kilos, su IMC es de 24. No pasa nada, ¿verdad? No está en obesidad ni en sobrepeso. Su temperatura es de 37, pulso de 70, respiración de 16. La presión arterial, bueno, vemos que le ha salido elevada, está en 143,87. Esto ya es hipertensión, ¿no? O sea, el rango hipertensivo. En el brazo derecho y 140,90 en el brazo izquierdo. El paciente dice que quiere evitar la medicación y pregunta qué puede hacer. Entonces, ¿qué recomendaciones le darían ustedes a este paciente? ¿Qué recomendación le darían? Ah, correcto, ¿no? Ximena dice cambiar el estilo de vida. Ajá, cambiar los hábitos. ¿Y qué hábitos cambiaría, no? Ahí hemos visto factores de riesgo. Entonces, qué le dirían? A ver, pues de los cambios de estilo de hábitos, ¿no? ¿Qué le pondrían, no? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Ajá, claro, pero ¿qué es lo que tiene que hacer, no? Eh, no sé, en la dieta, qué cambiar en la dieta? No grasa, no alcohol, ya correcto, ¿no? Ajá, claro, hoy justamente estás pidiendo comida rápida, ¿no? Para llevar, mejorar la alimentación, ¿no? Y siempre darle las recomendaciones, así no te diga, estoy comiendo mucha sal. Si no te dice eso, igual, dile, ¿no? Hay que evitar el consumo de sal en exceso, ¿no? Ingesta diaria menor a 1,5 gramos, ¿no? Diaria, obviamente. Aumentar el consumo de potasio. La dieta DASH, no se olviden, rico en frutas, verduras, cereales integrales, baja en grasas transisaturadas, no tomar alcohol, hacer ejercicio físico, ¿no? Tanto aeróbico como de resistencia dinámica o esas, ¿no? Listo, ¿no? Correcto, muy bien, muy bien, muy bien Nancy, muy bien Jimena. Entonces, eso es más o menos si es que no quiere llevar medicación. Y si fuera medicado, ¿no? ¿Tiene algunos factores de riesgo? Sí. ¿Qué le darían? ¿Terapia monoterapia o terapia combinada? ¿Qué le darían a este paciente? Si es que ya tuviera que llevar terapia, ¿no? Terapia farmacológica. ¿Qué le darían? ¿La monoterapia o la combinada? Y si es cualquiera de los dos, ¿qué medicamentos le darían? Dale, no tengan miedo, ¿no? Pónganmelo con confianza, pueden ponerlo por mensaje directo, si es que no quieren que lo vean, ¿no? Y si no, pónganlo general o prendan su micro, no hay problema. Entonces, harían monoterapia, terapia combinada, monoterapia, claro, y ECA, muy bien, ¿no? Sí, puede ser, ¿no? Una monoterapia. Y ya está, porque tampoco es que tenga tantos factores de riesgo, es factores de riesgo modificables todavía. No tiene antecedentes familiares, este, tampoco fuma cigarrillos, sí bebe, eh, eh, bueno, consume comida rápida, obviamente, y no hace actividad física. Entonces sí puede, solamente con el estilo de vida sí podría solucionar. Y controles periódicos, muy bien, ¿no? Obviamente el seguimiento es importante. Ya está. Entonces, bueno, con eso terminamos esta pregunta caso y vamos con preguntas ya más directas, ¿no? Entonces, pregunta 1 acá, ¿no? Varón de 48 años con antecedente de tabaquismo refiere cefaleas esporádicas, dice, ¿no? Desde hace 5 años. Se automedica con analgésicos. Desde hace 3 meses las cefaleas son constantes y se acompañan de mareos e insomnio, ¿no? El examen lúcido, colaborador, IMC 32, acá ojito con eso. Bueno, vamos a ponerlo. IMC 32. Bueno, ha tenido cefaleas, ojo, por si acaso. Presión arterial 150/100, está elevada la presión, obviamente. Ruido cardiovascular, ruidos cardíacos rítmicos regulares, no tiene soplo, resto del examen sin alteración. O sea, solamente la presión arterial y obviamente la obesidad, ¿no? Entonces, ¿cuál es la conducta terapéutica a seguir? ¿Qué le recomendaría, ¿no? de estas claves? ¿Qué harían en este paciente? ¿Harían terapia combinada, monoterapia, cambios en el estilo de vida?
Usar antiagregantes plaquetarios o hipolipemiantes. Ah, ojo, tiene antecedentes de tabaquismo. Acá también me olvidé poner. La terapia combinada, ¿no? La presión arterial está algo elevada, la verdad, ¿no? Sin embargo, hay otro, la B, dicen, acá hay dos claves, ¿no? Usar terapia combinada o monoterapia, ¿no? Si bien la presión está elevada, hay algunos factores de riesgo es correcto, o sea, sí podríamos darle medicación, ¿no? Eh, ¿Qué tipo de medicación sería? Pero ojo que aquí es tabaquismo y es el IMC, ¿no? O sea, sí o sí, cambios en el estilo de vida tiene que dar, ¿no? Pero aquí la pregunta es, ¿le damos medicación o no le damos medicación? También es cierto que este paciente no tiene otro hallazgo físico, ¿no? Mire, está tranquilo, colaborador, el examen cardiovascular tampoco tiene anomalías, solamente el tema es la presión arterial, que está obeso y que tiene antecedente de tabaquismo, o sea, posiblemente simplemente con cambios en el estilo de vida baste, ¿no? Esas cefaleas esporádicas, bueno, habría que evaluarlo, ¿no? Y que se acompañan de mareos e insomnios, eso también habría que ver también si es que la presión tal vez llega a rangos de crisis hipertensiva, ¿no? Entonces, acá podríamos hacer, obviamente, la inicial, ¿no? Cambios en el estilo de vida, ¿no? Y obviamente evaluar la terapia antihipertensiva, ¿no? Evaluar la terapia antihipertensiva. O monoterapia, cambio de estilo de vida y tratamiento, sea con los... Claro, puede ser, sí. Ajá. Ahí lo evaluamos, ¿no? Ah, eso también les quería mencionar. Con respecto al IECAS o al LARA2, ¿no? Que en este caso es el losartán, este, por ejemplo, si el paciente tiene alguna molestia con los IECAS, le cambiamos a losartán, por ejemplo, a un ARA2, ¿no? ¿Qué es lo más común? Ahí está, eso les puedo preguntar, ¿no? ¿Qué es lo más común que puede darle un paciente que consume IECAS de forma crónica? O sea, captopril, lisinopril, enalapril. ¿Cuál es un efecto adverso muy común, ¿no? Del que provoca este tipo de... Ajá, correcto, la tos seca, ¿no? Sí, ¿no? Justamente, ¿por qué? Porque al inhibir esta enzima va a provocar más bradicinina y esto provoca la tos. Entonces, si el paciente se queja ya de tos seca, ya eh, crónica, ¿no? Ahí sí le podemos cambiar a ARA2, a un ARA2. Muy bien, Ximena, ¿no? Indicarle un mapa, claro, para poder hacerle diagnóstico, sí, el diagnóstico en sí como tal, ¿no? Porque tal vez esté presentando episodios nomás, ¿no? Pero sí. Entonces, cambios en el estilo de vida, sí, habría que hacerle. Y también alguna terapia, ¿no? Podemos comenzar con una monoterapia y luego, si no está resultando, darle una terapia combinada. Otra pregunta. En la hipertensión arterial, ¿qué factor de riesgo se considera modificable? Dentro de todo lo que hemos puesto aquí. ¿Cuál sería un factor de riesgo modificable? A ver, aquí. Ah, no, sí. Se han entrado más. ¿Cuál sería factor de riesgo modificable? A ver, acá me han escrito. Ah, ya, correcto, sí. Ajá, muy bien. ¿No? La C. Pues este está rápido, ¿no? Alcohol y el tabaco, obviamente. La raza no se puede modificar, obviamente. El sexo masculino tampoco, el sexo femenino tampoco, y la edad avanzada. Entonces, alcohol y tabaco son factores ambos modificables. Ya, y vamos con la última pregunta. ¿Cuál es el grado de retinopatía hipertensiva en un paciente que presenta exudados algodonosos? O sea, la presencia de exudados, hemorragias, ¿en qué grado lo vemos? Según la clasificación de Katie Wegner, ¿no? ¿Cuál sería acá la respuesta? ¿En qué grado sería? Los exudados. Ajá, ya, hay que me han colocado ya. Sí, esa es la alternativa correcta, muy bien. ¿Alguien más se anima? Bueno, ya está. Sí, la respuesta aquí es la E, obviamente. Y ya está. Y listo. Esta es la bibliografía que utilicé. Vamos a poner acá. Y bueno, espero que hayan entendido, les haya servido este repaso. Si tienen alguna pregunta, pueden hacérmela. Y bueno, con esto voy a contestarles sus dudas. Entonces, ¿hay alguna pregunta?